Primero un saludo a todas y todos, el agradecimiento de esta representación, del equipo de representación de los trabajadores de hoy y del ayer, tanto a FESUR como a OIT por el apoyo continuo que han tenido, lo decía Viviana, porque para nosotros sería dificultoso hacer estas actividades y muchas más que hacemos sin el apoyo de gente que realmente nos puede respaldar para tener estas acciones. Quiero agradecer particularmente a las compañeras y compañeros de mi UMRA, de mi sindicato metalúrgico, que acá los veo al fondo y que gracias a ellos estoy acá, al respaldo y a que confiaron en nosotros. Y realmente para mí es un orgullo tener compañeras y compañeros que siempre están del lado de la gente, transitando, y fueron los que nos enseñaron a estar codo a codo en los barrios, con los vecinos, con las vecinas, caminando el país para estar pegado a la gente. Por lo tanto, ni que hablar que reconocimiento a mi sindicato y el agradecimiento por la confianza. Agradecer a las autoridades, agradecer fundamentalmente a las compañeras y compañeros de la Secretaría de hoy y de ayer que hacen todo este trabajo. Este trabajo que vieron en el video no solo es el video lo que hicieron. Asesoraron, estuvieron en los barrios, en los departamentos, hablando con la gente, divulgando derechos. ¿Para qué? Porque si no conocemos los derechos, lamentablemente después no los ejercemos. La señora hacía 3 años que tenía derecho. 3 años. Hasta que nosotros no llegamos ahí al barrio y le explicamos que tenía derecho, no empezó con su derecho. Por eso se pudo jubilar. Si será importante estar codo a codo en los barrios y en la calle hablando con la gente. Y es parte de lo que hacemos desde la Secretaría, desde el equipo de representación de los trabajadores, de la Comisión de Seguridad Social, donde hay compañeras y compañeros que tienen muchos años de militancia en la Comisión de Seguridad Social. Tenemos a Carlito, que es Carlito Correa, uno de los pioneros en la Comisión de Seguridad Social, no por los veteranos, sino por los años que estuvo en la representación, que estuvo en la Comisión de Seguridad Social, que son los mismos que tiene la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, y por supuesto a las compañeras, amigos y militantes que día a día transitamos por las calles de este Uruguay, desparramando solidaridad y derechos. Celebramos 33 años en un marco muy importante, en un marco de los 40 años de regreso a la democracia, donde también los trabajadores jugamos un papel fundamental. Esa ley o esa reforma constitucional del año 67 que hablaba recién Barreto, donde justamente marca que en el Banco de Previsión Social debería de haber representación social, recién pasaron 25 años para que se haga efectiva la representación social. 25 años pasaron. En el año 92 comenzó la representación social y fue continua hasta estos días. Para nosotros hoy es un día de festejo, pero de festejo y de recuerdos de las compañeras y compañeros que pasaron por aquí, del granito de arena que puso cada uno, no solo los compañeros y compañeras del equipo, vuelvo a reiterar, la Secretaría, la Comisión de Seguridad Social, compañeras y compañeros que hoy no están y que tendríamos que hacer una lista larguísima para saludar a cada uno y a cada una de ellas, y a nosotros nos llena de orgullo. Pero también para reconocer algo fundamental, la importancia de las representaciones sociales en los organismos de seguridad social, pero no solo en los organismos de seguridad social. Acá tenemos compañeros y compañeras representantes por parte del PICNT en ACE, en INEFOP, en INACOP, en la educación y en varios lugares más. La importancia de las representaciones sociales, donde los trabajadores tenemos la voz y podemos cambiar la realidad. Eso es lo importante que se festeja hoy, más allá de los 33 años de las representaciones sociales en el Banco de Previsión Social. Porque las representaciones sociales son las que hacen cambiar la realidad, o por lo menos intentamos eso, y para eso estamos. Somos herramienta del movimiento sindical. No porque tengamos un nombre y estemos en un lugar quizás privilegiado, seamos aquel
o aquella persona que está allá lejos. No, tenemos que estar cerca, tenemos que estar en la cotidianidad, tenemos que ser la herramienta para que los sindicatos y las organizaciones sociales nos utilicen para esto, para tratar de hacer lo que más sabemos, divulgar derechos en seguridad social. Defender la democracia participativa, fundamental. La democracia que el Uruguay lo ha reconocido internacionalmente y que le ha dado ese carácter democrático que tiene el Uruguay. Lo decían los compañeros que me acompañan aquí en la mesa, pero también lo decía Fabio Beltranú y Jesús García de allá de OIT. Y en estos casi más de 3 décadas de gestión en el Banco de Previsión Social, tenemos que recordar que la gestión en el Banco de Previsión Social, además de lo que hacemos, tenemos la responsabilidad de gestionar, pero también de discutir y de comernos la verde y la madura. Porque en definitiva es eso, es estar en un ámbito que todos los miércoles hay diálogo social. Porque todos los miércoles del año se juntan los 4 directores políticos, el director en representación de los empresarios, la directora en representación de los jubilados y pensionistas, y el director en representación de los trabajadores, a discutir ciertos temas y el rumbo de la seguridad social y el rumbo del Banco de Previsión Social. Por lo tanto, sí será importante defender eso. Pero el principal énfasis es el trabajo en colectivo que hacemos nosotros, desde la representación de los trabajadores, y la continuidad que hemos tenido en el tiempo. Lo decía Fernanda, formar, rotar y potenciar. Formar, rotar y potenciar. Para prepararnos ¿para qué? Para los desafíos que se vienen hacia adelante. Y mantenemos esa idea original que desde el año 92 hasta ahora hemos llevado a cabo. No hemos cambiado nada, al contrario, es una continuidad y eso tiene que quedar claro. Más allá de la impronta de cada uno. Algunos nos gustará más de una forma, otros de otra, lo discutimos en el equipo, lo discutimos colectivamente, lo discutimos con la Comisión de Seguridad Social y arrancamos. Arrancamos ¿a dónde? A discutir en los territorios, a hacer las giras, a los barrios, a los sindicatos. ¿Para qué? Para generar una cultura de seguridad social. Esa cultura de seguridad social que debemos generar, porque la importancia que tiene la seguridad social en la vida del ser humano es sustancial. La tenemos desde antes de nacer hasta después de morirnos, protegidos por la seguridad social. Si tendremos que defender esa herramienta, pero para defender esa herramienta la tenemos que conocer. Tenemos que conocer esos derechos. Tenemos que ponerla en conocimiento de la agenda pública, de la agenda política, en la familia, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en el barrio. Y para eso necesitamos estar. Porque tenemos que estar también, y acá veíamos a Carlitos cuando hablaba sobre el tema de Yasaki, tenemos que estar en los conflictos, donde los compañeros y las compañeras tienen una necesidad básica. Primero de abrazarlos y después de tratar de ayudarlos para que generen esos derechos que muchas veces, con la necesidad y con el tema que tienen arriba de la mesa tan duro de que se quedaron sin empleo, lamentablemente no están pensando en hacer una reserva de derecho seguro paro, y eso lo discutimos día a día. Porque muchas veces, quizás, sentados desde otros lugares, piensan que los trabajadores conocen todos los derechos. Piensan que hacer la reserva del derecho de seguro paro lo sabe todo el mundo. Y no es así. Falta informar derechos y es lo que hacemos. Por eso tenemos y debemos, en estos desafíos que tenemos para adelante, fortalecer, promocionar y reafirmar los centros locales de información y formación en seguridad social, los famosos CLIF, un invento uruguayo, donde el primer CLIF en el Uruguay estuvo en Paysandú. Y así sucesivamente hemos tenido en sindicatos, en federaciones, en departamentos CLIF, donde hay un referente, una referente de la Comisión de Seguridad Social que habla de seguridad social, asesora sobre seguridad social, informa sobre seguridad social, pero organiza cursos de formación para toda la sociedad. Y eso lo tenemos que reafirmar. Pero también tenemos que celebrar algo muy importante que tenemos ahora y participar como lo estamos haciendo, el diálogo en seguridad social. Es un gran desafío.
Es un gran desafío porque tenemos algo que queríamos desde el movimiento sindical: discutir una reforma integral de la seguridad social y que no se haga como se hizo en tiempos pasados, en el periodo pasado, una reforma fiscal encubierta o una reforma jubilatoria, sino pensar en la gente, pensar en la protección, cambiarla o transformar la matriz de protección social para proteger mejor, para humanizar, para justamente flexibilizar los derechos para que todas y todas puedan acceder a los derechos. Para hablar justamente y tratar de acordar, de consensuar temas tan importantes como son los cuidados, la primera infancia, la pobreza, el adulto mayor, la discapacidad, porque para nosotros eso es muy importante. Y siempre en clave de derechos, generar más derechos para todas y todos. Pero no podemos dejar de lado una lucha histórica que tenemos desde el movimiento sindical, como eliminar el lucro en la seguridad social. Las AFAP no son seguridad social, son un negocio. Lo han demostrado una y otra vez. Y es un lucro que le hace mal a la seguridad social. Porque como lo hemos demostrado, las prestaciones que brindan al final de tu vida laboral son magras. No tienen nada que hacer en la seguridad social. Por lo tanto, eliminar el lucro, eliminar la obligatoriedad también va a ir a ese diálogo social y vamos a ponerlo arriba de la mesa y ya lo estamos discutiendo porque es uno de los puntos. Pero también volver a los 60 años de edad para poder tener la libertad de jubilarnos todas y todos. Porque si hay algo que no se hizo en la discusión anterior y que nació en la 20.130, que no se discutió el mercado laboral. Porque la gran mayoría de los sectores de actividad, para llegar a los 60 años de edad, para poderse jubilar, es muy difícil. Ya es muy difícil. Para conseguir trabajo con 58, 59 años de edad en el Uruguay, es muy difícil. Entonces, lo que terminan haciendo esas leyes que no se discuten de manera como se está discutiendo, y esperemos que como sea el resultado final de este diálogo social, lo que genera es más de protección social, menos derechos, más pobreza. Si tendremos que discutir a fondo y acordar, pero también hablar de algo muy importante que el movimiento sindical ya puso arriba de la mesa. ¿A quién le cabe en la cabeza que está mal la propuesta del PCNT del 1% de tributo para el 1% más rico de la sociedad para mejorar la pobreza infantil o mejorar o darle mejor calidad de vida a esos hogares donde hay niños y niñas pobres en el Uruguay? Recordemos que ellos mismos generan sus riquezas a través de la mano de obra de cada uno de nosotros, del trabajo de cada uno de nosotros y con insumos de este país donde vivimos todas y todos. Por lo tanto, si ellos tienen la capacidad de generar grandes riquezas, también tienen que tener la capacidad de aportar para que los uruguayos y las uruguayas tengan mejor vida, mejor calidad de vida y que no haya pobreza en un país tan rico como es el Uruguay. Pero ni que hablar, uno de los desafíos más importantes es ese, pero también el desafío más importante y el primer punto que pusimos en el diálogo social es nueva fuente de financiamiento. ¿Para qué? Para que haya una equidad contributiva en el Uruguay. No podemos seguir más en el Uruguay siendo el único país del mundo donde aportamos el doble de los trabajadores y trabajadoras, donde algunos empresarios aportan el 7,5%, pero otros aportan en promedio el 1,92% y donde otros no aportan nada. Al revés que el mundo. En América Latina el aporte de los trabajadores es el más alto y el quinto en el mundo. Eso no está bien. Ahí no hay redistribución de la riqueza. La seguridad social es la principal herramienta de redistribución de la riqueza. Debería aportar más el que tiene más para que el que tiene menos reciba más y esté mejor protegido. Y esa es la lucha en este diálogo social. Esa es la convicción que tenemos en ese diálogo social. De cambiar la tributación. Para eso tenemos propuesta. Y voy a hacerla bien cortita, la propuesta para no aburrir. Pero la propuesta del movimiento sindical es la siguiente. Que ya no se aporte más, como se está aportando hoy, el aporte patronal por la masa salarial. ¿Por qué?
Porque al aportar por la masa salarial, es muy fácil decir que diga al empleador que cuanto más trabajadores tengo, más tengo que aportar a la seguridad social. No pasa nada. Ahora vas a aportar por las ganancias, no importa la cantidad de trabajadores que tengas. Pero a su vez, cuando viene una nueva tecnología, nos desplaza mano de obra, pero el empleador, el capital sigue creciendo su acumulación, sigue generando más ganancias y no va nada a la seguridad social. Por lo tanto, si el aporte es a la ganancia, amortigua el tema de las nuevas tecnologías y podremos pensar en una forma nueva de seguro de paro donde en toda nuestra vida laboral estemos protegidas las y los trabajadores para tener un ingreso mínimo, el cual nos dé una calidad de vida mejor. Y a su vez, en este mercado vorágine, donde te come el grande al chico, el pequeño y mediano comerciante va a aportar mucho menos, porque va a aportar a consecuencia de las ganancias. Y el grande, el que genera grandes ganancias, el que va a un territorio, a un departamento y pone una gran superficie de supermercado y se mueren todos los supermercados y los almacenes, ese va a tener que aportar mucho más. Entonces ahí hay una equidad contributiva. Ojalá podamos lograr esto, porque ¿qué sucede? En este diálogo social, si no discutimos nuevas fuentes de financiamiento, lamentablemente va a ser muy difícil proteger de mejor manera a los uruguayos y uruguayas, porque sin plata no se va a poder proteger. Por lo tanto, que no vaya a suceder nuevamente como ya sucedió, que para equilibrar la balanza lo mejor es recortar derechos, recortar prestaciones y recortar protección social. Por eso, en este mundo tan desigual, donde enfrentamos grandes desafíos y transformaciones, desde este equipo de representación de los trabajadores y las trabajadoras en el PIT-CNT, nos comprometemos a trabajar por una seguridad social solidaria, sin lucro, en clave de derecho, para todas y todos. Muchas gracias.